Cada día es menos común ver a grupos de niños jugando en las calles o en los parques. Pero, ¿dónde están los niños? Es muy posible que debido a la inseguridad no les permitan salir solos, o quizás estén en las salas de sus casas jugando el último videojuego de moda. Ya solo ejercitan sus dedos con los controles de las consolas o con sus tabletas. Pero el México de no hace mucho era muy distinto al de hoy, en lo que respecta a los juegos infantiles. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy los 10 juegos tradicionales que disfrutaron nuestros abuelos y padres. Número 1. El valero. Este tradicional juguete, que consta de un palo amarrado a un cuerpo con un agujero, es generalmente fabricado de madera. Es muy común en toda Latinoamérica, aunque con diferentes nombres: perinola en Venezuela, coca en Colombia, emboca en Chile y capirucho en Centroamérica. Sus orígenes son algo confusos, aunque se dice que ya en el siglo XVI se jugaba en Francia. Número 2. El trompo. Consiste en un cono de madera o plástico duro rematado con una punta al final. Se le enrollaba un cordel para lanzarlo y hacerlo bailar. Sumamente antiguo, pues Virgilio lo menciona en su obra La Eneida, y Platón hacía metáforas a partir del movimiento del trompo. Existe una inscripción en el Museo Británico que data del año 1250 a.C., en la que un niño dedica sus juguetes al dios Agreo. Uno de esos juguetes era un trompo. Número 3. El yoyo. El perrito, el columpio y la vuelta al mundo son clásicos trucos que se hacen con este juguete. Está formado por un disco de madera, barro o plástico y un cordel enrollado en el extremo, listo para ponerlo en tu dedo y deslizarlo de arriba abajo. La finalidad del yoyo no era divertirse como hoy en día, sino en el pasado se empleaba para cazar presas o como arma para las guerras. Número 4. La matatena. Es un juego de destreza donde se necesita una pelota pequeña y algunas matatenas, que son objetos en forma de asteriscos. Consiste en botar la pelota y antes de que llegue esta al piso, tomar una matatena y con la misma mano atrapar la pelota. A principios del siglo XX se empleaban piedras, semillas o nueces. Después fueron reemplazadas por figurillas de metal o plástico. Número 5. La lotería. Muy popular en las fiestas y kermeses, este juego consta de imágenes repartidas en tablones y un gritón que las va mencionando al azar. El primer jugador que completa sus imágenes, marcándolas con frijolitos, bolitas de papel o cualquier basurita, grita ¡Lotería! Y es el ganador. Este juego llegó a México en el siglo XVIII, proveniente de Europa. Algunas modalidades de la lotería ya eran jugadas por los romanos, los señores feudales y hasta los piratas. Número 6. La rayuela, el avión o bebe leche. Solo se necesita una piedra y un gis. Se dibujan en el piso casillas con números, generalmente del 1 al 10. La piedra es lanzada por el jugador a un número y va recorriendo las casillas saltando en una sola pierna, evitando la casilla donde se encuentra la piedra. Se dice que el juego está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las casillas representan los obstáculos de la vida para llegar del purgatorio al cielo. Número 7. Las canicas. Las canicas son un juego muy antiguo. Se han encontrado en Egipto tumbas de niños que datan de 3000 años de Cristo y donde hay canicas a su alrededor. En el mural Tepantitla en Teotihuacán se aprecia un grupo de personas jugando con bolitas. Actualmente se siguen realizando campeonatos de canicas, como el que actualmente se realiza en Australia. Hay múltiples maneras de jugarlas: meterlas en un agujero, sacando las canicas de los contrincantes de una circunferencia trazada y muchísimas más variaciones. Número 8. Stop o detente. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es... Se comienza el juego con esta frase, donde hay un grupo de niños alrededor de un círculo con casillas con nombres de países. Todos se echan a correr y el niño con el país mencionado grita Stop o detente, ello para que se detengan. A continuación el niño elige un jugador y debe adivinar en cuántos pasos llegará a él. Pasos de elefante, pasos de hormiga y demás animales. Número 9. Saltar la cuerda. Dos personas se ponen en cada extremo de una cuerda y comienzan a hacerla girar para que un tercero la brinque. Se cantan canciones y se le van agregando dificultad al juego, girándola más y más rápido, brincarla con un solo pie o metiendo más jugadores al mismo tiempo. Gana el que pueda brincarla por más tiempo sin ser tocado por la cuerda. Número 10. En este apartado podremos mencionar a los juegos más dinámicos, como las escondidas, las traes, policías y ladrones, encantados, bote pateado, etc.
en los que ganará el niño más veloz, el más hábil o, paradójicamente, el más tramposo. Pero esto es solo un pequeño ejemplo de la gran variedad de juegos que nuestros padres y abuelos disfrutaron antes de la existencia de modernos videojuegos o dispositivos electrónicos personales. Los niños y niñas mexicanos se divertían con otro tipo de juegos que tenían varios beneficios, como conocer nuevos amigos, convivir con todos los niños de la colonia o el barrio, ejercitarse sin aburrirse, además de explotar la creatividad y al mismo tiempo educarse mientras se divertían. Hoy en día, por paradójico que parezca, las personas que están legalmente privadas de su libertad pasan más tiempo al aire libre, aún tras las rejas, que muchos niños de nuestras ciudades, casi el doble. En concreto, el tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza de los niños de hoy en día se ha reducido considerablemente, pasando más del 90% de su tiempo en espacios cerrados. El correcto desarrollo del niño necesita movimiento desde que nace, y la forma más fácil e interesante de moverse es jugando, y si es posible, al aire libre. Se estima que aproximadamente el 20% de los niños en México no realizan ninguna actividad al aire libre, ni siquiera en espacios bajo techo y menos en contacto con la naturaleza. Y esto hablando de cifras oficiales que tienden a pintar las cosas de color de rosa. Los análisis revelan que al mismo tiempo que se coarta la libertad en el juego al aire libre, entre 5 y 8 veces más jóvenes sufren niveles clínicamente significativos de ansiedad y depresión. Esto comparado con aquellos de la década de los años 50 y 60 del siglo XX. La disminución en la libertad de los niños para jugar con cierto riesgo ha sido continua y gradual. Con el afán de mantenerlos completamente a salvo hasta de un raspón de rodillas, les hemos dañado su propio desarrollo, como lo demuestra el considerable aumento de las enfermedades infantiles. Otro estudio afirma que los niños sedentarios enferman 5 veces más de depresión que los que se mantienen activos. En los últimos años se ha prohibido la venta o práctica de juegos que se consideran podrían ser peligrosos para los niños. Todos hemos sido niños y hemos disfrutado alguna vez esa sensación de cosquillas que nos produce el asomarse a lo largo de un tobogán, o subir por la estructura de hierro de los columpios, dar vueltas o colgarse de un lado a otro como si fuéramos monoarañas. Cualquier conducta que ponga a prueba nuestro sentido del equilibrio nos atrae como un reto desafiante. Una de las principales funciones del juego es el aprendizaje, pues nos ayuda a regular el miedo y la ira. En un juego con ciertos riesgos, los más pequeños aprenden a enfrentarse a pequeñas dosis de miedo que son manejables, pero sin caer en emociones negativas por mucho tiempo. Así se aprende que se puede superar cualquier situación y recuperar indudablemente un estado emocional de alegría. Una gran superficie de nuestros hemisferios en nuestro cerebro, en concreto la corteza motora primaria y secundaria, se hallan dedicadas al control motor. Durante el desarrollo temprano de todo niño, nuestro cerebro aprende poco a poco a moverse de manera cada vez más sofisticada, coordinando con mayor precisión los sistemas implicados con la función motora y emocional del niño. Y ese aprendizaje se realiza en la infancia mediante el juego. Muchas funciones del sistema nervioso se desarrollan de manera crítica durante los primeros años de vida. Cualquier alteración negativa a este sistema durante esa etapa infantil provocará muchos trastornos neurológicos en nuestros hijos. El sistema nervioso, dentro de sus muchas funciones que realiza, una de ellas es la del equilibrio, y la cual necesita de estímulos para su desarrollo, ya que de lo contrario, la movilidad del niño no estará optimizada y éste tendrá miedo ante cualquier desafío que conlleve desplazamientos en altura, velocidad, giros o cambios de postura bruscos. Los moretones, heridas y rasguños, por paradójico que parezca, son una parte fundamental de los niños en ese aprendizaje del sistema nervioso. El intentar proteger que nuestros hijos sufran hasta el más mínimo raspón puede ser la reacción natural de todo padre o madre, pero la sobreprotección producirá déficits del aprendizaje, problemas físicos y emocionales que acompañarán al niño toda su vida, por lo que al creer que les estamos haciendo un bien a nuestros hijos, en realidad, involuntariamente, les estaremos haciendo un daño permanente. El juego debe ser la principal actividad de un niño, es lo que su cerebro espera. Juegos y más juegos, sobre todo relacionados con la actividad física y preferiblemente al aire libre. La humanidad vive en megaciudades desde hace pocos cientos de años y la evolución no ha podido adaptar nuestro organismo a vivir en ellas. Cuando un niño juega al aire libre, preferiblemente en un entorno natural, el cerebro lo agradece con una inyección de felicidad, algo que es parte nuestra desde que el hombre camina sobre la tierra. ¿Hay riesgos? Por supuesto, pero a eso se le llama vivir.
Por naturaleza, los niños no tienen excesiva conciencia del pasado y tampoco del futuro. Ellos viven el momento. Su actividad principal es jugar, y el juego promoverá que nuestros hijos aprendan a moverse con habilidad, a no herirse, a valorar las situaciones de manera adecuada, y cuando no haya otro remedio, a defenderse mediante la fuerza física, y sobre todo hacerlo con la medida adecuada, respetando en lo posible los valores aprendidos de padre y madre. Es ahí el entorno familiar donde tiene un papel fundamental. Si deseamos un México, un futuro de gente sana, física y mentalmente, comencemos con nuestros hijos, no sentándolos frente a alguna pantalla por horas, sino dejándolos ser lo que saben hacer mejor, ser niños, dejándolos que jueguen al aire libre o con juegos que estimulen su imaginación, donde los padres sean por supuesto sus guías, donde se fortalecerán sus cuerpos, mentes y por ende su espíritu interno. Nuestros ancestros conocen esta verdad y por ello le daban mucha importancia a la actividad física así como a la actividad mental. Y como evidencia de ello, tenemos sus majestuosas construcciones que aún hoy en día se alzan desafiantes hacia los cielos, como testigos de lo que puede lograrse cuando el cuerpo y la mente trabajan como uno, en armonía y en sano equilibrio.